Hola a todos, me llamo Nicolás Cherniavsky y hoy vamos a entrevistar a Priscila Chiavellini. Ella es postdoc en el laboratorio de Vittorio Sebastiano en la Universidad de California, Irvine. Siempre recordando que este video lo hacemos para Hillis, que siempre incentiva la ciencia del rejuvenecimiento y del envejecimiento. Bueno, hola Priscila, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Priscila, la gente del área de rejuvenecimiento siempre está muy atenta a lo que pasa en el laboratorio de Sebastiano porque lo conecta al inicio de la reprogramación parcial celular. Y uno no tiene claro si fueron el laboratorio de Sebastiano que inventó la reprogramación parcial celular o qué conexión tiene con el inicio de esa tecnología. ¿Puedes explicarnos? Sí, cómo no. Bueno, mira, el doctor Sebastiano fue uno de los pioneros en este campo. El paper original en realidad fue del doctor Belmonte, en el que realizaron esta reprogramación parcial, pero en un modelo de animales in vivo, ¿no? O sea, un modelo de ratones, en el que utilizaron estos genes que son capaces de revertir las marcas de envejecimiento directamente incluidos en el genoma de esos ratones, ¿no? Ahora, lo que pasó fue que el doctor Sebastiano logró utilizar esos mismos genes, pero con otro método de envío hacia las células, que eran lo que se conocen como ARNs mensajeros, y en particular lo más importante del trabajo de Sebastiano fue que esto se realizó por primera vez en células humanas. O sea, lo que logró el doctor Sebastiano fue utilizar esta reprogramación parcial para rejuvenecer células de humanos. Y además logró activar los genes de Yamanaka usando un vector viral, ¿fue eso? No, en este caso lo que utilizamos fue ARNs mensajeros que básicamente tienen algunas ventajas con respecto a los vectores virales, porque la expresión de estos genes va a ser transitoria. Entonces no va a correr riesgo de generar una tumorigénesis. Claro, un vector viral puede insertar en el ADN de la misma forma que un ratón que haya sido modificado genéticamente. Exactamente. Pero en esa época vos trabajabas con el doctor Sebastiano o todavía no. No, yo recién empezaba, en esa época recién empezaba mi doctorado en Argentina con el doctor Rodolfo Goya, que, bueno, era muy reciente el paper otra vez de Belmonte y nosotros sí teníamos mucha experiencia en los vectores virales, entonces decidimos aplicar un sistema de vectores virales a, bueno, nuestro modelo de estudio que era la rata envejecida y su pérdida de memoria. Y en el laboratorio de Rodolfo, ustedes hicieron un estudio con inyección de plasma joven y vos también participaste en ese estudio, ¿no? Sí, por cuestiones de la vida y de cómo iba avanzando el campo del envejecimiento, nos involucramos con una intervención para generar rejuvenecimiento, que es la intervención con plasma. Y nosotros lo que realizamos en ese estudio fue, de nuevo, en nuestro modelo de ratas envejecidas, fue inyectarles plasma de ratas jóvenes y lo que vimos fue una mejora en la edad epigenética de esas ratas y también la vida media de esas ratas se prolongó un poco más, unos 2 meses, digamos, que es algo bastante significativo para las ratas, ¿no? Hay otro estudio que vos también sos una de las autoras, que es el estudio principal de Harold Catcher, en que ellos rejuvenecieron epigenéticamente en un 67% a las ratas viejas. Y a diferencia de Rodolfo, no es todo el plasma que se inyectó, sino una pequeña fracción. La cuestión es, no sé si vos estás enterada, pero yo y mi esposa tenemos un instituto de investigación acá
que también con ayuda de Hillis y de otros donantes estamos tratando de reproducir el experimento de Catcher. Y la cuestión es la fracción de, de las vesículas extracelulares pequeñas que se usó, si eso puede, se usó de chancho, ¿no? Pero si de alguna forma eso se puede hacer sin usar sangre de animales, si se puede sintetizar de alguna forma. ¿Vos cómo ves esa perspectiva? Yo creo que esa perspectiva es posible. Lo que deberá ocurrir primero, que es en vías de lo que los investigadores están trabajando ahora, es en identificar exactamente qué de esas vesículas pequeñas, extracelulares, es lo que causa, justamente en este caso, el rejuvenecimiento. Una vez identificados, que no va a ser tarea fácil, creo yo, desde mi punto de vista, pero una vez identificadas esas moléculas, ahí ya se puede desacoplar de un sistema en vivo como lo son los animales. Claro, pero ahí quiero juntar la reprogramación parcial celular que ustedes hacen con ese estudio. O sea, yo leí un paper que vos y Sebastián publicaron hace un par de días en que ustedes discuten la, la función del ovario en el rejuvenecimiento de las células, ¿no? Germinales y de otro rejuvenecimiento que ocurre en la embriogénesis. Y la cuestión es, ¿sería posible estudiando, por ejemplo, el rejuvenecimiento natural que ocurre en la embriogénesis? Creo que por cerca de la gastrulación, si no me engaño, estudiando ese proceso, ¿no se podrían entender qué factores son los que rejuvenecen? Bueno, exactamente sobre eso es sobre lo que trata la publicación que realizamos recientemente. Nosotros ahí de lo que hablamos es sobre el ovocito en particular y el ovario como ambiente de esas células, en los que nombramos características que tiene el ovocito per se como potencial rejuvenecedor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tiene procesos específicos que tienen que ver con respecto a su función, ¿no? A generar una nueva descendencia, ¿no? Tiene procesos que son capaces de rejuvenecer el ambiente de esa célula. Entonces, lo que queremos nosotros o lo que hacemos en esa publicación es en particular identificar cuáles son esos procesos. Algunos están también relacionados al estado embrionario, pero asociados a los componentes que tiene el ovocito de por sí. Por ejemplo, el ovocito tiene en su citoplasma componentes que son capaces de restaurar la edad epigenética más a un nivel epigenético del genoma, es capaz de revertir todos esos cambios asociados a la edad y de devolverle a las células ese potencial, vamos a decirlo, ese potencial de desarrollo, de generar un nuevo organismo, y ese potencial tiene asociado a su vez un rejuvenecimiento en ese proceso. Pero el ovocito acaba generando una célula indiferenciada, o sea, una célula pluripotente que después va a generar, junto con el espermatozoide, ¿no? Formar el cigoto y ahí forman todo el organismo. Pero la cuestión es que para rejuvenecer un adulto, nosotros necesitaríamos ser capaces de hacer lo que hace la reprogramación parcial celular o lo que hace las vesículas extracelulares pequeñas, que es rejuvenecer sin perder la diferenciación. Entonces, me pregunto si el rejuvenecimiento que ocurre en la gastrulación, en la embriogénesis, las células ahí rejuvenecen sin perder la diferenciación. En realidad es un proceso de remodelación a nivel epigenómica que permite a las células perder la diferenciación y volver a un estado nativo, digamos, y que trae consigo, ese remodelamiento a su vez trae consigo la eliminación de las marcas asociadas al envejecimiento. Entonces la idea
sería utilizar esos mecanismos, pero frenando un poco antes, y esto está linkeado a lo que decías de la reprogramación parcial. Si vos tenés un sistema que elimina marcas de envejecimiento, porque tiene otro fin en el caso de las células germinales o en el caso del embrión, si vos tenés un sistema que es capaz de realizar esa eliminación, porque en su caso quiere, o el fin de ese proceso es generar un nuevo organismo, pero trae asociado la eliminación de las marcas de envejecimiento, vos podrías utilizar transitoriamente ese proceso como para simplemente llegar hasta lo que nosotros llamamos punto, hasta antes del punto de no retorno, que sería solo borrar las marcas de envejecimiento, pero sin llegar al proceso completo, que sería perder la diferenciación o la identidad celular. Pero eso es lo que ya hace la reprogramación parcial celular. Entonces, lo que entiendo es que ustedes están tratando de, digamos, mejorar la reprogramación parcial celular. O sea, en vez de usar los genes de Yamanaka, usar otro maquinario, pero igual están copiando un sistema que produce una célula pluripotente, o sea, que acaba con la diferenciación. Pero como la reprogramación parcial de los genes Yamanaka van a tratar de hacerlo transitoriamente, pero en el experimento de Catcher no hubo esa cuestión de ser transitorio. O sea lo que sea que había en las vesículas, causó un rejuvenecimiento sin esa preocupación de la transitoriedad. Y ahí eso me lleva a un otro punto, que es las implicaciones teóricas que estos experimentos, tanto del plasma con Rodolfo, o la reprogramación parcial celular, o esto que vos estás explicando de esta nueva reprogramación parcial celular, como el experimento de Catcher, muestran sobre la naturaleza del envejecimiento. Y nosotros en nuestro instituto, porque yo y Nina tenemos un instituto que hace investigación, tenemos la idea de que el envejecimiento, todavía es una hipótesis, tiene que ser confirmado, el envejecimiento ocurre por señalización. O sea que uno envejece porque las células reciben una señalización que le diga tienen que tener determinado fenótipo de edad y que esa señalización podría ser usada para revertir el envejecimiento. Entonces los genes de Yamanaka serían un tipo de señalización, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿tenés idea de qué es esa señalización o todavía estamos un poco lejos de eso? Bueno, es muy interesante lo que planteas. Yo lo que creo es que en cuanto a la reprogramación parcial, sí sabemos a qué nivel está actuando ese rejuvenecimiento. Porque nosotros tenemos, cuando tenemos una célula envejecida, ese envejecimiento es multifactorial, entonces va a estar asociado a diferentes niveles jerárquicos y componentes de la célula propia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la reprogramación parcial, ¿qué es lo que pasa? Bueno, las proteínas o los genes que se utilizan en esta estrategia van y se unen a a nivel epigenoma, ¿no? O sea, se van a unir a el ADN que tiene proteínas unidas en sí y lo va a modificar. Entonces, si vos modificás a nivel ADN, no a nivel secuencia de ADN, sino a lo que está encima del ADN, ¿no? Que es lo que llamamos epigenética. Si vos modificás a nivel epigenoma, perdón, vas a tener una cascada de modificaciones que van a afectar las proteínas, el perfil transcriptómico y a lo que voy es que se van a desencadenar una serie de señales a nivel celular, ¿no? Porque estamos actuando a nivel epigenético. Ahora, lo que todavía no sabemos sobre la intervención de plasma es a qué nivel va a estar actuando. Sí podemos, diría, asegurar que va a estar desencadenando unas señalizaciones, pero no sabemos, como no sabemos exactamente cuáles son los componentes de esas vesículas pequeñas,
No sabemos si va a estar actuando directamente a nivel proteína o ya a nivel epigenético, por ejemplo. Sí, porque son dos cosas distintas. O sea, ustedes, los genes llaman acá, es como que mimetizaron el rejuvenecimiento que ocurre naturalmente, que es desdiferenciando las células. Y ustedes están tratando de hacerlo mejor. O sea, yendo a la fuente, al ovario y a la embriogénesis para tratar de encontrar los factores. Está bien. Pero esa es una estrategia. Pero otra estrategia sería, en vez de mimetizar ese sistema, tratar de revertir el sistema normal, que es el tic-tac que va hacia adelante a lo largo de la vida, que mantendría señalización en la corriente sanguínea para tener determinado fenotipo de edad. Yo estoy notando que es una estrategia distinta. Y quería plantearte una hipótesis que yo la tengo desde el primer día que vi ese paper de Catcher, que es que los genes de Yamanaka, por ejemplo, fueran parte de un código más grande de comunicación de las células. De modo que las células se coordinaran a través de algún código de comunicación para tener determinada edad, algo así. Y si no sería el caso, porque yo veo que los biólogos muchas veces buscan una influencia, vamos a decir, analógica. Tal componente causa esto, pero ¿será que no hay como un lenguaje que las células usan para comunicarse? De modo, mira, todos tenemos que tener el fenotipo de una persona de 50 años y que usan, y que el código de Yamanaka, los factores Yamanaka sean como parte de un lenguaje mayor, no sé. Esta es una cosa más amplia. ¿Qué te parece? ¿Te parece posible eso? A mí me parece que es posible en parte en el sentido de que, al menos yo considero, y esta es mi visión sobre el envejecimiento, es que tiene dos factores. Uno es, digamos, programado, propio del desarrollo, ¿no? De la vida y del desarrollo para producir un individuo en sí. Y el otro componente es más bien ambiental, ¿no? O sea, si vos, por ejemplo, si vos te expones a, no sé, a un sol fuerte por mucho tiempo, eso va a tener una implicancia en tus células, ¿no? Yo creo que lo que puede estar pasando es que en el caso de los genes de Yamanaka, ellos estén actuando más bien sobre esta parte del envejecimiento programado que va a tener consecuencias después en el envejecimiento dado por cuestiones ambientales, ¿no? ¿Por qué? Porque estos genes lo que hacen es unirse lo que hacen es unirse al epigenoma de manera de remodelar la cromatina que ya está en una célula diferenciada y envejecida, producto de lo que ha vivido durante esos años, y la va a modificar de tal manera de devolverle a un estado más bien plástico y, por consecuencia, más rejuvenecido. Y esa capacidad que tienen esos genes es dada propia de la evolución para justamente poder crear células desdiferenciadas. Sí, claro, células desdiferenciadas, pero no células que permanezcan, ¿no? Con la diferenciación, porque creo que ese es el desafío. ¿Ustedes les parece que es factible, siguiendo la estrategia de ustedes, de conseguir un rejuvenecimiento de un ratón que sea, o de una rata? ¿En cuánto tiempo te parece? A mí me parece que la estrategia de reprogramación parcial va a tener algunas limitaciones asociadas a su naturaleza, ¿no? Que a estos genes de pluripotencia. Y entonces yo lo que creo es que va a haber ciertos tipos celulares que van a ser
sujetos a este tipo de envejecimiento. Lo que no creo hoy en día es que esta reprogramación parcial pueda extender la vida de por sí en el ratón. ¿Por qué te parece que no va a extender la vida del ratón? No, de hecho, sabes que ahora que estoy pensando, han demostrado recientemente que es capaz de extender la vida en el ratón, pero porque a lo que voy es que esta reprogramación parcial tiene efectos específicos en cada tipo de célula. Entonces, si vos estás dirigiendo tu terapia a ciertos tipos de células en particular, puede ser que que la reprogramación parcial en sí esté extendiendo la vida de esos ratones por un mejor funcionamiento del organismo asociado a unos órganos en específico, pero no por un efecto sistémico de de estos genes actuando en cada uno de de esas células. Entendí, pero en ese sentido sería diferente del supuesto resultado en el experimento de Catcher, que era como de todos los órganos, era, ¿no? Hígado, corazón, hipotálamo. Y eso me hace pensar, o sea, nosotros estamos tratando de rehacer lo de Harold porque justamente tiene esa ventaja, una ventaja de ser de cuerpo entero. Ustedes en algún momento, porque vos participaste de ese experimento como parte del laboratorio de Rodolfo, ustedes ahí con Sebastián, ¿en algún momento se interesaron por, de la misma forma que están usando el ovario o la gastrulación como fuente de información para mejorar la reprogramación parcial celular? Si se interesaron por investigar qué componentes de las vesículas jóvenes es responsable por ese rejuvenecimiento. Bueno, no en particular en el laboratorio del doctor Sebastiano, pero en colaboración con otros investigadores estuvimos evaluando de cerca este tema. Y yo, como vos decías, lo que considero es que el plasma, o en este caso en particular, las vesículas extracelulares pequeñas derivadas de plasma joven, tienen una particularidad, que es que vos en esas vesículas estás trayendo, vamos a decirle, información, aunque termina siendo componentes, de el sistema juvenil, ¿no? De un animal joven. Ahora, esas vesículas puede ser que estén viniendo de diferentes órganos de el animal joven. Entonces yo creo que esa es la ventaja de este tipo de intervenciones, porque de esa manera es como van a actuar a nivel sistémico, cómo van a tener un efecto mayor, porque de por sí em, la fuente ya viene probablemente variada y tengas un efecto más general. Claro, entendí. Entonces, claro, decís que por ser de la corriente sanguínea acaba viniendo de todo el cuerpo. Exacto. Esa sería la diferencia. En ese sentido, para que la reprogramación parcial celular pudiera ser más amplia, habría que replicar esa diversidad, ¿no? Pero ya está dada esa diversidad en la corriente sanguínea. Sería interesante conseguir extraer, ¿no? Saber mejor. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo funciona la parte de... Porque en nuestro instituto nosotros vamos a divulgar todo. O sea, nosotros ya hicimos parte del experimento en marzo. Inyectamos una dosis de todas las vesículas extracelulares pequeñas y no tuvimos una reproducción del experimento de Catcher en la fuerza de agarre. Entonces, porque vimos que había dos dosis posibles, la del 23 y era el artículo de 2024, y yo creo que ese, no sé si estuviste involucrada, pero hay otro artículo de 2024, ¿no? Porque vos estuviste en el de la Science de 2023, pero el de 2024 hay un artículo en que ellos ponen un gráfico
de la de tamaño por concentración de las vesículas, o sea, entre 30 y 150 nanómetros, pero pone el gráfico y es un gráfico que no corresponde al que nosotros obtuvimos de todas las vesículas. Es como si fuera una pequeña parte, una pequeñita parte del espectro de vesículas extrasolares pequeñas. Entonces en noviembre vamos a tratar eso. Van a reducir el rango que utilizan. Claro, agarrar menos fracciones y poner esa partecita a ver si tenemos un resultado, porque no está claro en el experimento de Catcher, en el artículo. Pero tenemos esa apertura de publicar todo. Te quería preguntar, cómo, ustedes tienen esa apertura? ¿Ustedes consiguen publicar todos sus resultados? ¿Cómo trabajan con esa cuestión de lo que pueden o no decir? Sí, en general intentamos publicar todo. A veces pasa en este ambiente que se priorizan otros temas como la comercialización y suele pasar que la información no está tan disponible, tristemente, pero en nuestro caso, como somos un laboratorio puramente académico, intentamos publicar todo y de la manera más detallada posible, de manera de poder hacerlo reproducible, ¿no? Como en este caso. Ustedes son un laboratorio puramente académico, entonces. Sí, Entonces pueden publicar todo. sí. Qué bien. Estoy muy contento porque yo hace muchos años sigo el trabajo de Sebastiano y me parece que el propio Harold Catcher en el libro La ilusión del conocimiento, él dice que él coloca su terapia en el campo de la reprogramación parcial celular. O sea, él encontró una forma de revertir la edad epigenética de la misma forma que hace la reprogramación parcial celular. La diferencia es que los factores que él usó, él los extrajo directamente del plasma joven, mientras que la estrategia de ustedes es más, es como llegar al mismo lugar partiendo de dos puntos distintos, que él agarró todo y mientras que ustedes están tratando de ver específicamente cuál cosita es. Por eso espero que podamos estar en contacto y atentos uno al trabajo del otro, a ver si conseguimos descubrir cuál es la señalización, ¿no? Para revertir el envejecimiento. ¿Vos qué relación tenés con el rejuvenecimiento? O sea, ¿cómo llegaste a esa área? Bueno, mi camino en el rejuvenecimiento lo empecé como mencionábamos hoy con Rodolfo Goya. ¿Y cuál fue mi motivación? Básicamente el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en ya la etapa más adelantada de sus vidas. Me pareció, en ese momento me pareció muy interesante que fue como un cambio de paradigma poder ver que las marcas epigenéticas a nivel celular se podían revertir. Entonces, no sé, tuve una motivación ahí a ver qué se podía hacer en el campo y por suerte fue creciendo mucho esta última década. ¿Pero vos lo buscaste a Rodolfo porque te interesaba o cuando entraste al laboratorio de él era medio... Yo estaba buscando hacer en ese momento fue antes de graduarme de la licenciatura y estaba buscando dónde realizar mi tesina de grado. Y bueno, recuerdo que Rodolfo dio una charla sobre este tema y yo realmente quedé fascinada. Estaba ya fascinada también por la reprogramación celular de por sí, ¿no? A células madre. Y bueno, así fue como lo inicié. Sí, sí, porque Rodolfo, claro, él participó de ese experimento en primera mano, el de Catcher, y me acuerdo que él estaba muy curioso por saber qué habían dado y tardaron 3 años y medio para publicar. Y ahora
el contacto que tengo con Rodolfo es como que él, digamos, perdió un poco ese impulso de saber eso, qué es lo que habían dado, ahora trabaja un poco con otras cosas, pero bueno, entonces vos acabaste quedándote en el área y trabajando ahí con Sebastiano. Bueno, Priscila, creo que abarcamos asuntos complejos, ¿no? Espero que la gente que nos vea los entienda y hay gente que está muy atento a lo que estamos haciendo. Entonces, quería agradecerte por la entrevista y bueno, y decirte que nosotros en nuestro instituto también estamos atentos a la gente que está en en los hospitales y en las casas de ancianos y que necesitan esto lo antes posible, no es algo puramente académico. Tal cual. ¿Está bien? Eh, bueno, Priscila, muchas gracias No, muchas gracias a vos. y seguimos en contacto. Muchas gracias.